¿Por qué las enfermedades se vuelven crónicas e incurables? Esta interrogante parece no tener una respuesta concreta en una época donde con mucha pompa se proclama la existencia de un sistema médico exclusivamente basado en evidencias. Pero como veremos a continuación, basándonos en ciertas estadísticas, las enfermedades crónicas van ganando terreno cada día más y más. Según la Organización Mundial de la Salud, el cáncer provoca cerca de 8 millones de muertes al año, lo que la convierte en la principal causa de muerte a nivel mundial. Incluso se espera que de aquí al 2035, cerca de 15 millones de fallecimientos por año estarán relacionados con los tumores. Los tumores malignos más comunes entre los hombres son los de pulmón, próstata, colorectal, estómago e hígado, mientras que las mujeres son los de mama, colorectal, pulmón, cuello del útero y estómago según cifras del 2015. La incidencia y mortalidad por cáncer están aumentando rápidamente en todo el mundo, pero especialmente en los países de ingresos bajos y medios, donde se produce la mitad de los cánceres actuales. En los países con bajos y medios ingresos se producen 5.5 millones de los 8 millones de muertes anuales por cáncer en el mundo. Se explica que en estas zonas la mayoría de las personas fallecen con dolor por falta de analgésicos, fundamentalmente opioides. Por otra parte, el doctor Mercola, en uno de sus artículos titulado ¿Por qué la medicina no permitirá que el cáncer sea curable?, nos da la siguiente estadística. En el año 1900, una de cada 20 personas desarrollaron cáncer. En la década de 1940, una de cada 16 personas lo desarrollaron. En la década de 1970 era 1 de cada 10. Hoy en día es 1 de cada 3. Y estas son estadísticas únicamente relacionadas con el cáncer. Si a esto le sumamos las de otras enfermedades crónicas que se han vuelto incurables, como frecuentemente así se les dice, el panorama en el mundo de la medicina, bajo los parámetros actuales, es completamente desolador. Entonces, frente a esto surgen las siguientes interrogantes. Primero, ¿será que la naturaleza no nos ha provisto de los mecanismos adecuados para tener condiciones óptimas de salud? Segundo, ¿o es que estos mecanismos no funcionan lo suficientemente para mantener nuestro bienestar en las condiciones en que nos desenvolvemos actualmente? Tercero, ¿o algo interfiere con el funcionamiento de estos mecanismos de autodefensa que la naturaleza nos ha dado? Con respecto a la primera interrogante, ningún ser vivo ha sido creado por la naturaleza sin haberlo dotado primero de los mecanismos de defensa necesarios para su sobrevivencia. El ser humano entonces no es una excepción. Con respecto a la segunda interrogante, esto es relativo. Es obvio que un entorno inadecuado, por ejemplo, vivir en un ambiente muy contaminado, en un ambiente de estrés permanente, etc., nuestros mecanismos de autodefensa van a ser interferidos de una u otra manera, dependiendo de cada constitución. Es obvio que unas personas resisten más que otras, pero de alguna manera nuestra integridad física y emocional van a estar seriamente comprometidas. Y con respecto a la tercera interrogante, en base a mi experiencia y sobre todo de la experiencia de diversos investigadores que han aportado mucho sobre este tema, la mayoría de las enfermedades crónicas, mal llamadas incurables, son creadas y pueden evitarse. Y no es que se haya descubierto el agua tibia ni nada por el estilo. Son trabajos de investigación que han permanecido archivados por décadas en las bibliotecas de muchas universidades. Lo que sucede es que parece haberse olvidado principios biológicos fundamentales, como, por ejemplo, que el cuerpo humano es una unidad, es un conjunto de sistemas integrados en el que ninguna parte funciona independientemente. Todas las partes funcionan íntegramente para el bienestar del todo. Segundo, el cuerpo humano tiende por naturaleza a la autorregulación y a la autocuración frente a la enfermedad. El papel del terapeuta consiste en restablecer esta capacidad, no para tratar simplemente los síntomas, sino para salvaguardar el todo.
Existen miles de mecanismos de autorregulación operativos en el cuerpo en todo momento. Estos mecanismos son esenciales para el mantenimiento de la salud, siendo la función del terapeuta cuidarlos y ayudarles en la lucha contra la enfermedad. De ahí el principio hipocrático: primero no hacer daño. Y el de Galeno: vale más prevenir que curar. Decíamos anteriormente, frente a las estadísticas, que el panorama parecía desolador. Pero esto no debería ocurrir si nos planteáramos seriamente el problema y, sobre todo, buscáramos la más completa información. Porque el acto de conocer no es exclusivo de un determinado grupo, es un derecho y una obligación de todos. Ya se ha comprobado que los pueblos mejor informados son los que más progresan, siempre y cuando tengan plena libertad para hacerlo. El Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 32, se nos dice: conocerán la verdad y la verdad les hará libre. Como veremos, el acto de conocer se expresa de un modo imperativo. Cristo nos invita a adoptar una actitud activa para el conocimiento, no pasiva. ¿Y para conocer qué cosa? La verdad. ¿Cuál verdad? La que se obtiene precisamente a través del ejercicio cotidiano del conocimiento. Y esa verdad nos hará libre. De ahí que una supuesta verdad, cuando se impone, jamás nos hace libres. Y esta es la realidad de muchas teorías sin fundamento que se imponen en el campo de la medicina. Si aplicamos lo que Cristo nos dice en nuestra vida diaria, entonces estaremos libres de muchos factores que nos inducen o nos llevan al desarrollo de enfermedades. Por eso, en el tema de la salud y de las enfermedades, hay que plantearnos primero cuál es nuestra realidad actual. Lo primero, que hay una falta de información sobre estos temas, y lo que es peor, una concepción equivocada de los mismos. No se cura, solo se controla, y muchos la aceptan como si fuera un dogma casi irrebatible. Además, muy pocos se plantean seriamente estos problemas, y existe el predominio de los intereses de unos pocos por sobre la salud de la humanidad, y se dilapidan grandes recursos económicos y humanos en tratar más los resultados y no las causas reales de la enfermedad. Esto me lleva a recordar una famosa frase de León Vanier que siempre está vigente. Las querellas de los partidos agotan las naciones, las luchas de clase destruyen los pueblos, las disputas médicas debilitan la medicina. No se entiende que los métodos terapéuticos deben complementarse para el beneficio de la humanidad doliente. Frente a todo esto, ¿cuál sería la mejor medicina? La mejor medicina es la información. A propósito, el título no es mío, es de la doctora Beatriz Ledón, de uno de sus artículos de opinión en el diario El Universo. Esa es la mejor medicina. La información que nos educa y nos orienta en una forma adecuada y oportuna, y que esté siempre vigente. Por eso, antes de seguir con el tema de la incurabilidad, tengamos una idea general de lo que es salud y enfermedad. Salud es el bienestar físico, mental y social, y no solamente ausencia de afecciones o enfermedades, según la Organización Mundial de la Salud. Es sinónimo de bienestar, armonía y equilibrio. Pero es un equilibrio dinámico, no estático, ya que generalmente oscilamos entre los extremos. A veces estamos hiperactivos y otras veces un poco indolentes, a veces con mucho apetito y a veces inapetentes. En fin, es un estado siempre dinámico porque el organismo se autorregula. Por eso, a veces necesitamos descansar más y a veces realizar un poco más de actividad. A veces necesitamos un cambio de alimentación, un cambio de clima, un cambio de ambiente, en fin, porque todo es dinámico.
Pero la persistencia en un estado, como el mantenernos siempre en uno de los extremos, es lo que nos lleva a considerar que estamos en presencia de un síntoma. Y si interferimos con estos mecanismos de autorregulación, por ejemplo, con procedimientos o terapias inadecuadas, poco a poco vamos construyendo un terreno o una predisposición que lleva al desarrollo de una enfermedad crónica. La enfermedad, en cambio, es desequilibrio que se expresa tanto en la parte física y mental mediante signos y síntomas. La enfermedad es la expresión desordenada de nuestra vitalidad. Desde su inicio lleva en su trayectoria el impulso morboso que la produjo. Es una constante alteración de las funciones y estructuras mientras dura la vida. Está constituida por una serie de fenómenos defensivos que la naturaleza produce con la finalidad de volver al equilibrio. Hay muchos factores que intervienen en el origen, desarrollo y sostenimiento de una enfermedad crónica. Son los llamados factores detonantes. Los voy a mencionar de una manera resumida, pues en Internet existe mucha información al respecto. Por ejemplo, la falta de higiene, la promiscuidad de todo tipo. Con respecto a la falta de higiene, la misma Organización Mundial de la Salud hace algún tiempo difundió un artículo en el que decía que más del 60% de las enfermedades se pueden evitar tan solo con el lavado de las manos. La falta de higiene entonces nos predispone a muchas enfermedades, entre ellas las parasitosis. En lo que respecta a las promiscuidades de todo tipo, se sobreentiende, no hay que ahondar en detalle. La higiene tiene que ser tanto física como mental, social y ambiental. Sobre la alimentación inadecuada, también sobre este tema hay mucha información en Internet. Tan solo les recuerdo que quienes ingieren muchas comidas procesadas van a tener con el tiempo serios problemas de salud. Por lo menos el 75% de nuestra dieta debe estar constituida de alimentos orgánicos, frutas, verduras, hortalizas, legumbres, etc. El sedentarismo, el estar mucho tiempo inactivo, merma nuestras condiciones físicas y por lo tanto influye negativamente en nuestra salud. Pero también afecta el exceso de ejercicio. Hay que considerar entonces que debemos encontrar el equilibrio adecuado. Luego tenemos el medio ambiente, el clima, cambios meteorológicos, contaminación ambiental. Por obvias razones, el clima influye mucho en nuestra salud. Por ejemplo, hay personas que son muy sensibles al frío, que se enferman o indisponen cada vez que se exponen al frío. Este es un problema de la termogénesis individual, de la biodinámica constitucional. Por lo general se acatarran, les duele la cabeza, se sienten mal. Se los suele catalogar como alérgicos, pero la solución no está en darles antihistamínicos o vacunas para los supuestos virus que se cree que son los causantes del problema catarral, contraído después de una brusca exposición al frío. Tampoco la solución está en abrigarlos mucho o estar siempre huyendo del frío. Hay que darles un tratamiento de base para corregir el desequilibrio biodinámico y aumentar en ese paciente su umbral de tolerancia al frío. Hay pacientes que a raíz de un chapuzón, de una brusca exposición a la lluvia, desarrollan catarros crónicos. En este caso hay que darles el medicamento homeopático correspondiente para restablecerlo. De igual manera hay pacientes que en cambio son muy sensibles al calor y desarrollan diversos trastornos en un medio ambiente muy caluroso. De la misma manera que en aquellos que se dan al frío, también aquí se procede a darles un medicamento que les permita tolerar los cambios de clima. Con respecto al estrés laboral, esto es algo indudable. Sobre esto tengo que comentar algo. Hay instituciones que solicitan personal y resaltan que esté dispuesto a trabajar bajo presión. Lamentablemente no saben lo que dicen y se les debería aplicar con rigor las leyes que protegen al trabajador. Por esta estupidez se ve cada día con más frecuencia personas jóvenes, menores de 30 años,
con problemas cardiovasculares, metabólicos y de otros tipos de dolencias. Y a la primera alza de presión, antihipertensivos para el resto de su vida. En ciertos países desarrollados han comprendido esto y le dan a sus trabajadores más flexibilidad en su accionar. Buscan no presionarlos mucho ni de manera innecesaria. Luego tenemos el ambiente familiar conflictivo. No hay nada peor para la salud que vivir, si es que a eso se le puede llamar vida, en un ambiente familiar de conflictos y peleas. De alguna manera esto tiene que ser resuelto. De lo contrario, la salud de algunos o todos los miembros de la familia se ve comprometida. Y si ya están enfermos, como generalmente suele ocurrir, difícilmente podrán restablecerse. Los trastornos emocionales. Luego tenemos los trastornos emocionales, necesidades afectivas no resueltas. Esto también es determinante. La mayoría de las enfermedades son consecuencias de trastornos afectivos, volitivos y emocionales. Hay pacientes que han desarrollado trastornos a raíz de la pérdida de un ser querido o de una separación. Hay personas que a raíz de una mala noticia, una crisis de cólera, una crisis de indignación, sufrieron trastornos graves por lo cual fueron llevados de urgencia a un hospital. Ahí, por lo general, debido a la emergencia, solo valoran la reacción y no la causa que la produjo. Si quieren conocer más en detalle sobre los daños que se producen en el organismo por traumas emocionales, los invito a que lean los trabajos del Dr. Hammer, médico alemán, el creador de la nueva medicina germana. Ahí nos explica en detalle cómo los traumas emocionales inciden negativamente en el estado de salud. Malos hábitos como el alcohol, tabaquismo, todo tipo de drogadicción, los excesos en las comidas y bebidas, pues, como es obvio, pues también afectan el estado de salud. Estos factores ocasionales o permanentes contribuyen al desmejoramiento del individuo, al desarrollo de su evolución morbosa, al sostenimiento de su enfermedad. Se incluye también pues, trastornos heredados que van minando nuestra constitución. Y aquí un tema muy importante. Cuando tenemos una enfermedad, ¿a través de qué o de qué manera expresa nuestro organismo que hay algo en nosotros que no anda bien? Pues a través de signos y síntomas. Es la única forma que tiene el organismo de expresar su dolencia. De lo contrario, evoluciona en silencio o de una manera alarmada hasta que exista una circunstancia detonante que la ponga de manifiesto. A veces de una manera violenta. Es el grito, la expresión de la enfermedad. Nos dice que algo llevamos dentro y que no ha sido resuelto. Si enmudecemos esta expresión sin ir directamente a la causa, mediante paliativos o técnicas inadecuadas, tarde o temprano estallará bruscamente en forma de una dolencia crónica insospechada. Los avisos previos que nos había dado nunca fueron totalmente comprendidos en su dinámica patológica, y los tratamientos superficiales o paliativos nunca fueron lo suficientemente adecuados para frenar su desarrollo. Esto nos lleva a recordar una famosa frase de Víctor Hugo. Produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla mientras el género humano no escucha. Y en efecto, en toda enfermedad crónica siempre existe un paso previo, un proceso evolutivo que no fue oportunamente bien valorado. No se comprendió ni su origen ni su desarrollo. El resultado, una dolencia crónica ahora mucho más compleja que la que fue en su inicio. Los síntomas entonces es la única forma que tiene nuestra naturaleza de expresar o gritar que algo no está bien en nosotros. Es como un sistema de alarma. Si nosotros ponemos en nuestra casa un sistema de alarma y nos suena en horas de la madrugada, no lo apagamos y nos volvemos a acostar.
antes de apagarlo hay que saber qué lo activó. En las enfermedades crónicas pasa igual. Hay que valorar cada síntoma hasta determinar exactamente la predisposición mórbida que lo produce. Esto es muy importante porque detrás de una sintomatología crónica pueden existir, como suele ocurrir en la mayoría de los casos, emociones y sentimientos que se esconden y reprimen. Y la continua represión de los síntomas nos aparta de la armonía, nos aparta del estado pleno de salud. Por eso muchos de manera acertada nos sugieren sincerarnos, compartir nuestra intimidad. El diálogo es un poderoso remedio, una excelente terapia en los estados de aparente incurabilidad. Hace algunos años, en un programa de televisión, una señora le preguntaba a unos médicos jóvenes si la infusión que estaba tomando era buena para la dolencia que ella tenía. Los médicos, casi al unísono, respondieron: señora, la osteoporosis no se cura, solo se controla. Igualmente la hipertensión no se cura, solo se controla. Y siguieron con el cáncer, la diabetes, hasta donde más pudieron. Esto me llevó a preguntar, entonces, ¿qué curamos? Y un día, en tan solo 4 manzanas de un barrio, me informan que en cada casa había no solo una, sino hasta 2 o 3 personas con una enfermedad crónica, de las mal llamadas incurables. Algo estaba pasando, y yo como médico tenía que buscar una explicación a todo esto, y no tomar simplemente una postura de resignación. No se cura, solo se controla. O de que algo hay que morir. Por eso hace más de un año, mientras leía el libro de La práctica de la homeopatía del homeópata francés Léon Vanier, sobre este tema encuentro lo siguiente. En realidad los trastornos incurables son raros. Si se atiene uno a definir el remedio homeopático por el razonamiento clínico y por las relaciones de similitud, siempre se llega a encontrar el medicamento que conviene. Este libro, en su primera edición, fue escrito como a mediados de la década de los 30 del siglo pasado. Y ahí se describen diversos casos de enfermedades crónicas, hoy consideradas como incurables. Me llamó extraordinariamente la atención de que hace más de 100 años las enfermedades incurables eran raras y que ahora, en pleno auge del desarrollo científico y tecnológico de la medicina, sea todo lo contrario. Y quien lo decía no era cualquiera, fue uno de los fundadores de la Escuela de Homeopatía de Francia, un verdadero pionero en el desarrollo de esta medicina, después de Samuel Hahnemann, el descubridor de la homeopatía. Esto me llevó a investigar concienzudamente sobre este tema y no basarme exclusivamente en los postulados actuales. Según la Escuela de Homeopatía Francesa, las enfermedades en su desarrollo tienen 3 etapas. La primera es la etapa de trastornos sensoriales, la segunda es la etapa de trastornos funcionales y la tercera es la etapa de alteraciones orgánicas. Con respecto a la primera etapa, la de trastornos sensoriales, en esta etapa los pacientes experimentan molestias vagas e imprecisas. Es un estado de malestar general que se traduce en una disritmia, un no sentirse bien. Después, poco a poco, van apareciendo fenómenos más marcados como excitaciones nerviosas imprecisas y variadas, así como modificaciones en el psiquismo y en el carácter. En esta etapa, el individuo sale de su orden habitual y comienza a sufrir molestias subjetivas. Pero no vamos a encontrar todavía ningún tipo de lesión en ningún tejido, órgano, aparato o sistema. Si le mandamos a realizar exámenes de laboratorio, estarán dentro de los parámetros normales. Como los médicos no encuentran nada, comienzan a considerar al paciente como pitiático, distónico,
nervioso, estresado, cansado, etc. En el mejor de los casos, le aconsejan reposo, pero la realidad es que ya existen síntomas característicos que nos orientan a la elección de un remedio homeopático. Si el paciente no es valorado ni tratado correctamente en esta primera etapa, no frenamos la evolución de la enfermedad, la misma que pasa de manera irremediable poco a poco a la segunda etapa. Algunos dirán que hay otras terapias que pueden curar, entre comillas, al paciente en esta etapa, en la primera etapa. Sí las conozco, pero no curan, solo disminuyen o suprimen la reacción. La causa, que es de naturaleza dinámica, subyace en el fondo y solo con un medicamento homeopático se la puede anular. De lo contrario, entra en un estado de aparente salud, en lo que Vanier llama el enfermo que aún no ha sido descubierto. Segunda etapa, la de trastornos funcionales. Aquí los trastornos se acentúan y el paciente demanda alivio. Pero los procedimientos de diagnóstico, exámenes de laboratorio, radiografía, etc., todavía siguen siendo negativos o muy poco refieren sobre la verdadera enfermedad. Los dolores, por ejemplo, se vuelven más intensos y continuos. La hipertensión se va haciendo cada vez más alta y en eclosiones a veces. Se producen diversos tipos de dispepsias, etc., etc. En esta etapa los médicos en general realizan diversos tratamientos, más con fines paliativos, cambios en el régimen alimenticio, prescriben antiácidos para las dispepsias, hipotensores para la hipertensión arterial, etc. Pero nada que vaya a la verdadera causa de la enfermedad, pues esta, para el médico de la medicina convencional, sigue siendo una incógnita, un mito, algo completamente desconocido. Y se entiende, pues en las facultades de medicina no se enseña la clínica homeopática, que es la que nos permite percibir los síntomas característicos que nos llevan a la elección del medicamento correcto, para frenar así la evolución de la enfermedad en esta segunda fase. De lo contrario, entonces pasa a una tercera fase, la de alteraciones orgánicas. Aquí ya se observan trastornos profundos de los tejidos y órganos que evolucionan hacia la lesión orgánica, a las atrofias, hipertrofias o destrucción de los tejidos. Todas las diversas lesiones que podemos obtener a través de exámenes de laboratorio, radiografía o cualquier otro procedimiento de diagnóstico. Esta etapa resulta obvia para todos y solamente aquí se puede establecer ya un diagnóstico y en consecuencia una terapéutica más específica, pero únicamente en base a los resultados finales de la enfermedad, porque la verdadera causa sigue siendo completamente desconocida. Y la medicina convencional ha puesto todos sus esfuerzos, sus recursos, sus intereses, sus estudios e investigaciones en base a los resultados últimos de la enfermedad, es decir, de lo que se observa en esta tercera etapa, a la que todo paciente llega cuando no es oportunamente bien tratado. Sin embargo, el tratamiento médico homeopático todavía es posible en esta etapa, aunque resulta un poco más difícil porque ya hay lesiones orgánicas, además de los trastornos funcionales y sensoriales. Cuando las lesiones orgánicas son muy graves, hay que valernos de procedimientos mucho más complejos, como la cirugía, por ejemplo. Todo depende. Aquí es cuando los métodos terapéuticos deben complementarse para llevar a una mejoría paulatina del enfermo. Cuando los pacientes están muy medicados, también se vuelve un poco difícil aplicar una terapia causal como la homeopatía, pues en estos casos, por lo general, hay que tratar también los efectos colaterales de los medicamentos que está recibiendo, sobre todo cuando los pacientes han desarrollado una dependencia física y psicológica hacia los fármacos. ¿Y en qué etapa creen ustedes que nos llega la mayoría de los pacientes a la consulta? La respuesta unánime es en la tercera, cuando ya hay lesión. Esto se explica porque no hay una verdadera medicina preventiva que evite que desarrollemos una dolencia crónica.
Cuando alguien dice que tiene uno u otro síntoma, pero que se mantiene asintomático porque toma tal o cual sustancia, pero que al dejar de consumirlas, dichos síntomas reaparecen, la respuesta es obvia. Usted tiene una dolencia crónica que ya se está volviendo incurable, pues la causa sigue latente. Y si queremos que dicho paciente salga de ese estado patológico, no podemos seguir haciéndole lo mismo. Como dice Einstein, no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y a países porque la crisis trae progreso. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Nuestra biodinámica desde su origen exige cambios fundamentales, no para adormecer o suspender nuestros síntomas, que es la única forma de expresión que tiene nuestro organismo para decirnos que algo no anda bien, sino para desconectarnos de ese impulso morboso que llevamos dentro. Si hay una medicina basada exclusivamente en la observación, la reflexión y la experiencia, esa es la homeopatía, descubierta por el médico alemán Samuel Hahnemann a fines del siglo XVIII. Desde su descubrimiento, sus principios y bases doctrinarias siguen siendo las mismas, y desde entonces muchas escuelas han hecho aportaciones extraordinarias a esta ciencia, como la Escuela de Homeopatía francesa de la primera década del siglo pasado, que nos dice, entre muchas cosas, por ejemplo, que la intoxicación precede siempre a la enfermedad. La enfermedad es el efecto de la acumulación progresiva en el organismo de desechos celulares cuya eliminación está retardada o es insuficiente. Algo parecido a lo que manifestó otro científico, Otto Warburg, que en el año de 1931 recibió el premio Nobel por descubrir la causa primaria del cáncer. Según Warburg, el cáncer es la consecuencia de una alimentación antifisiológica y un estilo de vida antifisiológico. Una alimentación antifisiológica, dieta basada en alimentos acidificantes y sedentarismo, crea en nuestro organismo un entorno de acidez. Y esto es muy parecido a la intoxicación metabólica residual de la que hablaban los homeópatas franceses en las primeras décadas del siglo XX. Ella preconizaba en todo paciente con enfermedad crónica establecer primero un tratamiento de drenaje y de revitalización de los órganos afectados. Esto por la intoxicación crónica como resultado de su metabolismo residual que solían presentar estos pacientes. Es lo primero que recomendaban antes de administrar el medicamento de fondo. Y hablando de acidosis, también los invito a que escuchen las conferencias del doctor Alberto Martí Bosch, oncólogo pediatra, que sobre este tema tiene algunos artículos en internet. Otro aporte extraordinario es el de los Banerjis, padre e hijo, homeópatas de la India. Ellos nos dicen que hay un tratamiento específico para diversas enfermedades crónicas, incluyendo el cáncer, y de fármacos específicos y en diluciones óptimas para muchas enfermedades, tanto en los estados agudos y crónicos. Y ellos en el tratamiento del cáncer tienen un alto porcentaje de remisión completa y de mejoría. Otro homeópata de la India, Ramakrishnan, ha creado un protocolo para el tratamiento del cáncer. Él reconoce que hay un estado precanceroso y nos dice que la homeopatía en este caso es el tratamiento de elección. La medicina convencional tiene poco o nada que ofrecer. Cuando el cáncer está en una etapa muy incipiente, recomienda homeopatía.
Y cuando hay una protuberancia pequeña, operable, pero no hay compromiso glandular o no se extiende, recomienda la cirugía. En vez de homeopatía, la cirugía. Pero cuando hay una protuberancia operable con nódulos linfáticos afectados, que son también operables, también nos recomienda cirugía. Pero cuando la lesión primaria es operable y las secundarias están en las glándulas y en otros órganos, él nos sugiere probar con homeopatía de 3 a 4 semanas. Primero con homeopatía. Si no hay éxito, radioterapia seguida por homeopatía. Finalmente, cuando hay fijación primaria del cáncer con efectos de presión en áreas circundantes y lesiones secundarias diseminadas en el cuerpo, recomienda realizar homeopatía para la paliación. Conclusiones. La mayoría de las enfermedades crónicas se pueden prevenir y curar. Que nuestro mecanismo de autodefensa, cuando lo sabemos estimular y redirigir, volverán a funcionar adecuadamente para mantenernos en condiciones estables de salud. La enfermedad no es más que el resultado de un proceso de autorregulación que subyace en lo más profundo. Lamentablemente se toman por error a los signos y síntomas como la causa y no como el efecto, y esto conlleva muchas veces a realizar procedimientos inadecuados que vuelven crónica la enfermedad. Ahora bien, podremos decir que algún día que las enfermedades incurables son raras, como se decía en las primeras décadas del siglo pasado. Creo que sí, cuando tengamos plena conciencia de lo que somos y de lo que hacemos, cuando dejemos de tomar una actitud pasiva frente a las enfermedades. Recordemos que para revertir una enfermedad crónica se necesita mucho de la colaboración del paciente. El 50% depende de él y el otro 50% del médico. También cuando sepamos reconocer nuestros impulsos morbosos, cuando seamos verdaderamente libres y nuestro sistema no nos domine. Finalmente, un mensaje a mis colegas médicos. Los invito a incursionar en el estudio, práctica e investigación de los métodos terapéuticos que conciben al ser humano de una manera mucho más integral. El que una terapia sea alternativa o electiva depende de cada caso en particular. Si el paciente amerita de antibióticos o de una intervención quirúrgica de urgencia, hay que hacerlo. Pasada la crisis hay que retomar el caso y proceder en consecuencia, pues los métodos terapéuticos no deben confrontarse, sino complementarse. Es lo más idóneo y racional. De esta manera, quienes salen beneficiados, además de nosotros y de nuestra familia, son los pacientes que a nosotros acuden clamando por ayuda. Que Dios los ilumine. Gracias por vuestra atención.